Uno de los mayores asesinos de la historia, desde el punto de vista político, ha sido siempre el error de cálculo. Cuando un país o un imperio realiza acciones, ya sea acciones expansivas, acciones en el ámbito político, económico, militar, perjudicando a vecinos, a otras naciones, que pueden verse abocadas a defenderse, incluso estando en inferioridad de condiciones, y que muchas veces no encuentra otra salida que una huida a la desesperada o un contraataque, en esa reacción del adversario pueden ocurrir muchas cosas. Puede salirte mal la jugada porque el agresor no siempre lo controla todo, no siempre controla todos los elementos, y en la reacción del rival que se cree más débil puedes llevarte una sorpresa. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. La política agresiva, imperialista que está llevando a cabo Donald Trump con su administración tiene todas las trazas de que todo le salga mal. Como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Y esa actitud imperialista de amenaza constante a casi todos los puntos del globo, esa pretensión de acaparar todos los recursos energéticos que son vitales, no solo para ellos, no solo para los Estados Unidos, sino también para las potencias rivales, para China, para Rusia, para Irán y para los países también medianos, que necesitan, pues, aunque en menor cantidad, también necesitan esos recursos para su propia subsistencia, para su desarrollo. El hecho de pretender acaparar todos esos recursos, como digo, monopolizar su venta, su gestión, y además erigirse en guardián de los mares y océanos, incluso en aguas internacionales donde no hay jurisdicción de ningún país, porque así está establecido en la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas, la UNCLOS de 1982, ese juego a asfixiar a todos los demás para monopolizar todo el mercado, es una jugada tremendamente peligrosa y que puede dar lugar a lo que os decía al principio, a un error de cálculo de consecuencias imprevisibles y probablemente muy graves, porque no hay nada peor que un enemigo que no tiene nada que perder. Hay una cosa, un detalle que quiero comentaros. Cuando digo la palabra rival o enemigo, tened en cuenta una cosa. La enemistad puede no ser recíproca. Tú puedes elegir que alguien sea tu enemigo sin que esa persona sienta lo mismo por ti. Entonces, quiero que entendáis que cuando se dice en Europa cuáles son nuestros enemigos, quiero que sepáis que esos enemigos que se supone que tenemos los elige ese socio al que le reímos todas las gracias y al que dejamos que nos escriba el guión. No tienen por qué ser necesariamente enemigos nuestros. Es que le decimos que sí a todo. Y él ha elegido que esos países sean sus enemigos. Pero a lo mejor esos países están a lo suyo y no quieren saber nada ni de enemistades ni de rivalidades. Simplemente están desarrollándose, están siguiendo hacia adelante con sus políticas, con sus objetivos, con sus proyectos y con sus ideas. Es una de las partes la que ha elegido quién es el enemigo. Y además la que nos dice a nosotros que tenemos que entender que también son enemigos nuestros. Eso no tiene por qué ser así. Hay algo que os quiero explicar que no hemos cubierto aquí en el canal. Iba a decir sorprendentemente, no tan sorprendentemente porque es un canal joven, llevamos poco tiempo y del poco tiempo que llevamos he parado 3 meses por causas que ahora mismo no voy a explicar. Hemos retomado hace apenas una semana, nada más. Pero creo que hay una cosa importantísima que no os he explicado, que no os han explicado en ninguna parte y que no os van a explicar. Y creo que es importante que la sepáis porque ayuda a entender dónde estamos y por qué estamos aquí en este momento tan tenso, tan convulso y, digamos, con la espada de Damocles de un conflicto global cada vez más cerca. Yo, antes de contaros esto que os quiero contar, quiero que sepáis que siempre he mirado con cierta... Me ha hecho un poco de gracia eso que yo llamo la política del uy. Esto de la cual
pues viven, y lo digo con todo el respeto, no lo digo en mal tono, lo digo en buen tono, pero de la cual viven muchos canales, o youtubers, analistas, comunicadores varios, de esa tensión constante, ¿no? de ese miedo a lo porvenir, ¿no? A lo que pueda acontecer en el escenario global, siempre con la amenaza o la incertidumbre de que estamos en una era nuclear. No es ya como en otras épocas, donde bueno, las cosas se podían dirimir en campos de batalla, con espadas, o luego con pistolas, o con aviación, que sí que es letal y todo eso, pero afecta a menos gente que si empiezan a volar cabezas u ojivas nucleares. Eso es lo que hace de esta época una era mucho más delicada, y bueno, pues que ahora tenemos la capacidad de nuestra propia autodestrucción, cosa que no ha ocurrido en el pasado. Y por eso una tercera guerra mundial, por eso se ha dicho siempre, si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta se haría con piedras. Es precisamente por eso. Yo no creo ni que hubiera cuarta, porque probablemente si volasen ojivas nucleares a diestro y siniestro, no quedaría nada más que los extremófilos para contarlo. Pero los seres humanos y los animales prácticamente todos se extinguirían, así que ni con piedras, ni con palos, ni con nada. Prácticamente la vida en el planeta sería insostenible, incluso para aquellos que consiguieran sobrevivir a los bombazos. Eso es lo que hace de esta una era tan delicada. Quiero explicaros también, no en el vídeo de hoy, pero en otro momento os explicaré algo que ya está, digamos, pergeñado, ya está pintado, voy a decirlo así, porque existe un cuadro de hace casi 5 siglos, 4 siglos, donde esta situación en la que estamos ya fue contemplada. Pero no quiero entrar hoy, ya lo traeré otro día. Pero es un símil, una forma de narrarla muy visual y muy pedagógica. Lo que os quería contar, hablaba de eso, de la política del UI, ¿no? Que yo siempre he mirado con una cierta sonrisa, porque, bueno, pues, sabéis, esas personas, incluso a lo mejor alguno de vosotros lo ha hecho, que dicen, uy, no sé si cambiar de trabajo porque me da miedo la situación económica general en estos momentos, a lo mejor cambio y hablo con gente y me dice que parece que va a cambiar la situación y que la economía va a ir a la baja. Y a lo mejor estás en una situación súper bollante. La economía va perfectamente, no hay ningún indicador de que va a bajar, ni nada. Lo que tienes es miedo de cambiar de trabajo, lo que tienes es vértigo y buscas cualquier excusa para no irte. Y te excusas en que la macroeconomía va a bajar. No, ni macroeconomía ni nada. Tú eres el que está el 14 de agosto en la playa y dice que parece que va a llover. Claro, lo dices el 14 de agosto, el 17 de septiembre, el 8 de octubre, el 23 de noviembre y el 15 de diciembre llueve. Y dices, ¿ves? Te lo dije. Claro, coño, me lo dijiste el 14 de agosto y estamos a 15 de diciembre. Si la economía baja es porque le toca el ciclo. Es que hay gente, yo conozco y vosotros también habréis conocido a personas que siempre están viendo el maremoto venir. Y al final la economía pues tiene sus ciclos, y hay ciclos alcistas, ciclos bajistas, ciclos más estables, y cuando llega un ciclo bajista no es porque la persona haya sido un oráculo, porque a lo mejor lleva una década diciendo que viene el lobo y no acierta porque haya acertado, acierta porque ahora le toca al ciclo económico bajar y ya está, y es lo que toca. Pero hay gente que es así. ¿Por qué os digo esto? Porque esta política del uy, lo que yo llamo eso de uy que vienen, uy que miedo, uy qué tensión, uy que no sé qué, esto es un caldo de cultivo, es un ecosistema en el que, bueno, pues del que muchos canales viven, y lo digo, vuelvo a repetir con todo el respeto y todo eso, pero sí es verdad que esa tensión constante, ese no soltar nunca la cuerda, parece que tiene a la gente siempre tensa, siempre preocupada, siempre atenta a ver qué va a pasar, parece que ya, y a ver qué va a pasar, uy, madre mía, qué grave está todo, uy, esté amenazado a este, y siempre está así, en el uy, por eso lo llamo así. Nunca lo he hecho, yo nunca he jugado a eso, pero ahora sí tengo que deciros una cosa. Uy, ahora sí que veo indicadores bastante peligrosos que se van acercando, se van conectando unos a otros,
Y estamos en una época de más incertidumbre que nunca, porque las amenazas son ya serias, más serias que antes, por varias razones. Y una de ellas es porque ya llueve sobre mojado. No es lo mismo una primera amenaza o un primer ataque que un segundo, que un tercero, que un cuarto. Los ataques y las defensas que realizan las potencias o los países rivales cada vez son más fuertes. Tanto el que ataca como el que contraataca cada vez lo hace con recursos más potentes, porque no viene de cero, no es una primera incursión, una primera bofetada, viene de una pelea que ya tiene muchos rounds. Entonces, por eso es lo que lo hace peligroso. Y ahora mismo todos los frentes que hay abiertos, Irán, por ejemplo, hoy mismo puede ser cuestión de horas de que Estados Unidos ataque el propio Irán. Y lo tiene muy claro el ayatolá Jamenei. Se va a defender, y se va a defender atacando. Y si tiene que cargarse y hacer desaparecer al Benjamín estadounidense de la faz de la Tierra, probablemente se lo plantee o lo vaya a intentar. En la guerra de los 12 días se dispararon aproximadamente más o menos, redondeando, unos 500 misiles por parte de Irán, e hizo temblar Israel. Duró 12 días, y si llega a durar 5 o 6 días más, a lo mejor Israel ya estaría en otra parte del globo, o los israelíes, los que hubieran sobrevivido, porque no tuvieron más remedio que aceptar una tregua y llamar a papá, al tío Sam, para que les echara una mano, porque su capacidad defensiva se había agotado. De hecho, está agotada en estos momentos, y la capacidad de producción misilística de Irán es mucho más rápida que la capacidad defensiva de reponer los sistemas que tienen Estados Unidos e Israel. Por tanto, Irán se ha recuperado más rápido de lo que se ha recuperado Israel. En otras palabras, que Israel no estaría preparada para un ataque como el que tuvo lugar en la guerra de los 12 días. Sobre todo si eso ocurriera, si Irán atacara en este momento, no lo haría con 500 misiles. Probablemente utilizaría 4 veces esa cantidad. Y es probable que Israel desapareciera del mapa. ¿Por qué? Pues veréis. Esto que estáis viendo en los lamentables medios de comunicación occidentales, que yo no los veo. Ayer pasé por el salón, vi un trozo, vi parte de uno de los informativos, y dije, no, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. O sea, eso no es desinformación ni es mentira, es pornografía informativa. Es decir, el contraste, el abismo entre lo que está pasando de verdad y lo que se está contando en los medios es que ya va varias fases por encima de la mentira. Ya es otra liga. Por eso digo, ya no es mentira, es pornografía. Es una voluntad de ocultar la realidad tan obscena, tan vulgar, tan dolosa, que es que mi recomendación sería que se apagara la tele. Es que no daba crédito a lo que estaba escuchando. Cualquier persona que esté al tanto de lo que ocurre en realidad y vea los medios oficiales, independientemente de la ideología, sino simplemente contrastando la información que tú tienes con la que te están dando en esos medios, dices, esto es como el que, si estás viendo como en las películas, ¿no?, que ves el contador de una bomba que va hacia atrás, ¿no?, 5, 4, 3, y hay uno al lado diciendo, joder, hay que ver que es que el cinturón no me va bien con los zapatos. ¿Dónde está el cinturón? Son zapatos marrones, no encuentro el cinturón marrón. Y tú, 3, 2, 1. Más o menos la sensación que se te queda es esa. Es ver cómo la población está mirando hacia otro lado, preocupada por cosas frívolas y que no tienen ninguna importancia, mientras estás viendo un contador ir hacia atrás, hacia una catástrofe. Esa es un poco la sensación que tengo, y que tiene cualquier analista que contraste la información de unos sitios o sea, la realidad que está ocurriendo y la información filtrada que te dan a través de los medios oficiales. Es una sensación desagradable, aunque también te digo que la realidad es mucho más tozuda que la manipulación. La realidad es la que es. Y entonces tú no tienes ni siquiera que enfadarte por el hecho de que mientan, porque si el contador llega a 0, pues a volar. Da igual que el cinturón te combine con los zapatos, porque
vas a salir volando. Así que ni siquiera es necesario enfadarse sí, reaccionar, pero eso es la sociedad la que tendría que reaccionar. No yo. Yo no voy a, digamos, para empezar, porque ya hago mi parte, que es no verlo. Pero vamos, no me imaginaba que estuviéramos en esa situación tan indescriptible. O sea, en esa manipulación tan abominable. Pues una cosa es tener una línea ideológica, tener bueno, pues lo que sea, ¿no? Pues porque se tiene un pensamiento, pues eso, pero la tergiversación tan abrumadora ya es como si, es lo mismo que si pusieras una película, es lo mismo, me estás contando una película y que es ficción, tú me estás contando una ficción y luego está la realidad. Básicamente es lo mismo. Los medios los informativos se han convertido en una especie de ciencia, de ficción narrada, y luego está la realidad. Os decía, os quiero contar hoy una cosa que no se explica en ningún sitio y que creo que es relevante para entender dónde estamos. El tema de la guerra de Ucrania nunca se ha tocado en este canal, pero creo que es importante que lo toquemos hoy. Os voy a explicar porque esto yo creo que poca gente lo sabe. Veréis. Y veréis que va a haber vínculos ahora con esta situación de si OTAN sí, OTAN no, qué pasa con las amenazas de Estados Unidos hacia Europa, que si se va a quedar Groenlandia, qué hacemos ahora, si echamos a Estados Unidos. Algunos dicen, bueno, ¿y qué va a ser la OTAN sin Estados Unidos? Sería como, ya ves, qué fuerza va a tener, si eso, la OTAN sin Estados Unidos no es nada. Vamos a llegar a eso. Pero quiero empezar por el principio y quiero que escuchéis bien porque esto tiene más importancia de lo que pensáis. Y ya veréis cómo vais a entender el mapa general de lo que está pasando de una manera mucho más clara que no os van a explicar en otros sitios. Aunque os parezca un rollazo lo que os voy a contar, os va a situar en el momento y lugar en el que estáis ahora. Así que me tengo que retrotraer un poquito, no mucho, no me voy a enrollar demasiado, pero quiero haceros una visión de conjunto, un flash rápido de cómo hemos llegado hasta este punto en que estamos ahora, de cómo ha llegado la situación a que se plantee una guerra, que no es una guerra, que es una operación militar especial. Y diréis, ¿qué más da? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La utilización de los recursos materiales y humanos que se llevan a cabo en una operación militar especial es una fracción minúscula de la que se utilizaría si fuese una guerra con G mayúscula. Es decir, cuando Rusia emprende esa operación militar especial, el nombre que le pone no es por hacerlo bonito, es una forma de decir, ok, voy a emplear una pequeña fracción de lo que tengo para este objetivo concreto. No voy a ir con todo. Si fuera con todo, eso cae en 2 días. Mi objetivo es otro, entonces tengo que dedicar solo unos pequeños recursos para esto. Y estos pequeños recursos son suficientes para plantear una guerra estratégica, no táctica, es decir, de largo alcance, una guerra de desgaste, y mantener pues con una logística en plena producción, sustituyendo los equipos que se vayan eliminando, desgastando, estropeando o lo que sea, con esa logística de bajo, digamos, de baja velocidad, lo suficiente para mantener esta operación militar especial. Nada que ver con la capacidad, con la producción que pondría en marcha si esto fuese una guerra de verdad. Os decía, quiero que entendáis una cosa. Desde el siglo XIII, Rusia ha sido atacada hasta en 7 ocasiones, por decir los ataques más llamativos, los más importantes, y en casi todas esas ocasiones, menos en una, por potencias occidentales, europeas. Eso ha generado una huella en la psique rusa de la necesidad de protegerse de más ataques, de más incursiones, de más invasiones. En 1230 se llevó a cabo la destrucción de la primera Rus de Kiev por los mongoles,
que destruyeron ese estado protorruso, ese primer intento de constitución de una nación rusa, a través de, pues, ha sido el único caso de todas las invasiones posteriores que tuvo que vinieron de la estepa, es decir, de la zona este, de Mongolia. Los mongoles con la horda de oro que dirigía Batu Khan, el nieto de Genghis Khan, invadieron, saliendo de la estepa, ¿no? Esos bárbaros, vamos a decir así, ¿no? Esa horda de oro invadió ese embrión, ese estado protorruso que tuvo su origen en Kiev, la actual capital de Ucrania. Es decir, todo comenzó en la actual capital de Ucrania. Por eso Ucrania, por eso y por otra razón que ahora os explicaré, tiene tantísima importancia, no solo territorial, no solo geográfica, sino también y cultural, sino también simbólica, porque esa es la raíz de toda la madre Rusia. Ahí nació todo. Y los mongoles, ya digo, destruyeron esa primera Rus, que se llamaba así, Rus de Kiev, en el año 1230. Luego vino el yugo tártaro, más o menos al mismo tiempo. Varias de estas invasiones, estos ataques son coetáneos, ocurren al mismo tiempo. Junto a esto que os digo, de la invasión o el ataque mongol de la Horda de Oro, también pasaba al mismo tiempo ese yugo tártaro que duró hasta 2 siglos y que esclavizó a los eslavos, a esa población rusa, pues durante 2 siglos, más o menos, pues eso, entre 1240 hasta que Iván IV, Iván el Terrible, consigue vencer a los tártaros en Kazán en 1552 y en Astracán en 1556, que es cuando ya directamente desaparecen y ya se libran de ese yugo, ¿no? Al mismo tiempo que esto ocurría, también a principios del siglo XIII, todo esto ya digo que son episodios que se solapan. Tuvieron también ataques de los caballeros germano-bálticos de la orden teutónica, que también consiguieron repeler, pero que al fin y al cabo pues fueron ataques en los que los rusos pues tuvieron su primer contacto con los católicos, con occidentales que iban y les atacaban y de los que tuvieron que defenderse. Todo esto pasaba al mismo tiempo. Imaginad qué traumático es el nacimiento de un estado que no terminaba de formarse del todo porque no paraba de ser atacado. Andando el tiempo, un poquito después, tuvo lugar la invasión polaco-lituana de Moscú, en la que pues también los polacos y los lituanos atacaron Rusia, que consiguió también repeler ese ataque en no demasiado tiempo, a principios del siglo XVII. Luego fue la campaña de Carlos XII de Suecia, que era la potencia báltica en aquel momento. Suecia era el país más poderoso militarmente hablando, era la potencia de aquella región en ese momento, y intentó también deponer al zar de turno, pero Pedro el Grande, consiguió vencerlo en la batalla de Poltava en 1709, si no recuerdo mal. Luego vino la invasión napoleónica, donde Napoleón llevó 600.000 hombres y consiguió llegar hasta el Kremlin, pero los rusos llevaron a cabo una estrategia, vamos a decir así, de tierra quemada, porque Napoleón llegó hasta el Kremlin, pero los rusos quemaron el Kremlin, se retiraron a otra zona, que hoy en día hay una plaza, no recuerdo el nombre, pero lo podéis buscar en Google. Se retiraron, se retranquearon un poco a una zona alta, alejada un poco de Moscú, pero no mucho, y allí aguantaron. Cuando Napoleón vio que allí no había nada que le interesara porque lo habían quemado todo, pues decidió volverse. El problema fue que vino el general invierno, es decir, el frío, que siempre ha sido un aliado en las guerras, un aliado defensivo para Rusia en las guerras que ha tenido que enfrentar, en los ataques que ha tenido que afrontar, mejor dicho. El invierno siempre le ha ayudado, los soldados franceses empezaron a caer como moscas, los cosacos y el ejército ruso los persiguieron y acabó aquello con la Grande Armée, ¿no? con todo el ejército napoleónico, que consiguió salvar la vida de milagro.
por último, antes de lo de la guerra de Ucrania, me refiero, tenemos en 1941 la Operación Barbarroja de A.H. el 88, este que tenía un bigotillo que no saben nunca si es que se le estaba cayendo o le estaba creciendo, pues en su vocación expansiva e imperialista, cuando ya se hizo con Checoslovaquia, con los Sudetes primero, Checoslovaquia, y se fue haciendo con todo, con Francia, etcétera, y cuando ya se fue haciendo con todo lo que quiso, inició esa incursión hacia Rusia, llevando nada más y nada menos que 3 millones de soldados, lo voy a decir otra vez, 3 millones de soldados a esa campaña, en la que 3 millones de soldados que son 5 veces lo que llevó Napoleón. O sea, es una auténtica barbaridad. Y con una industria alemana de guerra en plena producción, a toda mecha, y con, con recursos humanos y militares, no voy a decir inagotables, lógicamente, pero con una capacidad de producción brutal. Pues emprende esa campaña, hay batallas de aniquilación brutales en Kursk, en Smolensk, en Leningrado, en Stalingrado, todo eso. Algunas de esas batallas tienen películas de Hollywood hechas después. Ya habéis visto, no recuerdo el nombre, pero vamos, hay alguna película donde se narra y donde aparece la batalla de Stalingrado, que aquello fue una auténtica, no sé cómo calificarlo, una auténtica locura, pero al fin y al cabo una victoria rusa. Una operación Barbarroja, esta alemana, contra Rusia, que se saldó la vida de 27 millones de rusos. 27 millones de rusos. Cuando llegaron los americanos, creo que no llegaron a perder, más o menos, no recuerdo la cifra, no recuerdo ahora mismo, pero algo así como 30.000 soldados americanos. Y luego quieren hacerse la foto y ponerse la medalla como que ellos también liberaron Berlín. 27 millones de rusos aguantando el tirón. O sea, aquello fue impresionante. Bueno, ¿qué creéis vosotros que pasa en la psique social de un país que ha sido atacado? Concedemos primero por los mongoles, es decir, de la parte asiática, que no tiene nada que ver con Europa, en un primer momento, en el siglo XIII, a principios del siglo XIII. ¿De acuerdo? Los mongoles y los tártaros. Pero a partir de ahí, los polacos, los lituanos, los franceses, los alemanes. O sea, todos los ataques que ha habido hacia Rusia han sido occidentales. ¿Qué creéis que puede generar eso en la psique de un pueblo que no para de ser atacado? Pues genera 3 cosas. La primera es la sensación, y además no es sensación, sino la certeza, de que poseen una geografía abierta. Es decir, una geografía que no tiene una barrera natural hasta los Urales. De manera que cualquier enemigo con malas intenciones puede adentrarse cientos de kilómetros en dirección a Moscú sin encontrar ningún freno natural que se lo impida. Esa conciencia de ser vulnerables territorialmente, geográficamente, cobra fuerza en el ámbito de la estrategia militar y en el ámbito de cómo ven primero los zares, luego los soviéticos y ahora el gobierno de Putin, cómo ven a su estado / imperio y cómo comprenden que deben hacer algo para mitigar esa vulnerabilidad geográfica que tienen. Y eso lo hacen a través de medios militares. Por eso, en gran parte, la economía rusa es una economía de guerra. No es una economía como la occidental, de comprarse cositas por plataformas, no voy a decir nombres, por plataformas de tal y de tal, y cositas a lo mejor innecesarias, y tener tú un trastero para meter cosas que no te hacen falta y que en tu fiebre consumista no paras de comprar. Ellos deciden enfocar en gran medida su economía a una economía de guerra, fruto de todas esas invasiones y ataques que han ido sufriendo a lo largo de 8 siglos. Hay un concepto en el derecho internacional que es, quiero que os quedéis con él, quiero que intentéis retenerlo y que lo tengáis presente para entender la situación actual. El concepto es
percepción de seguridad. En el ámbito geopolítico y geoestratégico militar, tan importante es la seguridad en sí misma como la sensación de seguridad. Y diréis, no te entiendo, ¿qué dices? Mirad, cuando vosotros tenéis una alarma en casa, o un perro que os sirva para guardar la finca, o ponéis rejas en las ventanas, o una garita de seguridad en vuestra comunidad de vecinos, o vallas con pinchos, si tenéis una finca o si tenéis una parcela, o cualquier medida de seguridad pasiva, que es lo que son, la ponéis solo para, no para detener al que pueda venir a hacer daño, porque una alarma no se baja de la pared y hace una llave de judo, sino para que os avise, o que frene, o que ralentice ese ataque. En el mejor de los casos podrá disuadir del ataque y podrá frenarlo y evitarlo, pero no es ninguna garantía. Dependerá de varios factores. Dependerá de quién te esté atacando, para qué, a qué viene, cuál es su nivel de preparación, etcétera. No es que esas medidas pasivas te blinden completamente, sino que a ti te sirven para tú tener la percepción de seguridad de que estás mejor con ellas que sin ellas, no de que estés absolutamente libre de todo peligro. Eso mismo pasa también con los estados. Por eso, cuando Rusia, a través de todos esos siglos, fue, interiorizando la sensación de que tenía que defenderse, de que se sentía insegura, de que no tenía esa percepción de seguridad que os acabo de decir, tuvo que anticiparse, tuvo que pensar en la anticipación y en que ya iba siendo hora de que la buena voluntad está muy bien, pero también está bien estar preparado por si acaso te vuelven a atacar. Lo cual es, creo que concederéis, que es perfectamente lógico cuando te han atacado una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de los siglos, o de los años, o de lo que sea. Eso creo que vosotros entenderéis que genere esa sensación, esa percepción de inseguridad que hay que colmar, que hay que solucionar, que hay que afrontar para proteger el territorio. Y por eso se enfocó, o está enfocada en gran medida, Rusia hacia una economía de guerra y hacia una obsesión por varias cosas. Primero, Rusia se expandió, pero para ganar profundidad estratégica. Y ahora voy a decir un dato que a lo mejor os hace gracia, pero que es cierto. Se expandió sus fronteras, desde los zares, para ganar esa profundidad estratégica. Es decir, ganó territorio hacia el este y también un poco hacia Europa, pero sobre todo hacia el este, hacia la zona de Mongolia, China, toda esa estepa de donde le vinieron los primeros bárbaros, aquellos tártaros, aquellos canatos, ¿no? Batukán, Gengis Khan, todo eso. Para tener controlada esa estepa de la que salían todos esos bárbaros, pues se expandieron hacia esa zona. También absorbieron periferias en todo lo que ahora son repúblicas soviéticas, estados, que ahora son estados, Georgia, todos esos estados que antes pertenecían a la órbita soviética y ahora no. Eso también lo absorbió para tener ese colchón de seguridad que le previniera ante cualquier ataque. Y otra cosa, no solamente ampliar fronteras o expandir fronteras o empujar fronteras, absorber territorios, sino también controlar pasos que eran o que son peligrosos para ellos, como el Cáucaso, Polonia, el Báltico, los Urales, Ucrania. Todo eso son zonas de paso que debe controlar para tener esa seguridad que antes no tenía tan vigilada. Os voy a decir un dato curioso. De las casi 40 Españas que mide Rusia, que es una barbaridad, imagínate, es el país más grande del planeta. La mitad del territorio ruso, el que está de la mitad, vamos a decir así, si dividís el mapa de Rusia, de la mitad hacia el este, hacia China, ¿sabéis para qué es esa mitad? ¿Sabéis para qué son esas 20 Españas de territorio? Para correr.
esa zona es por si vuelve a ser atacada la parte occidental, la que está más cerca de Europa, para tener espacio para retranquearse, para replegarse y no perder todo el territorio, sino tener un plan B, un plan de emergencia si las potencias rivales vuelven a atacarle de nuevo. Es decir, tiene 20 Españas solo para correr. Y reorganizarse, lógicamente. Es un dato curioso que creo que os podría interesar. ¿Qué ocurre? Pues que cuando el señor Putin lleva aproximadamente unos más de 20 años, porque creo que entró en el año 2000, 2001 aproximadamente, entró como presidente de Rusia, resulta que después de llevar 22 años en el poder, aparece un actor de comedia en Ucrania. Un actor de comedia que no es político hasta ese momento y que es elegido, entre muchas comillas, presidente del país. Un año después de que ese actor de comedia, que no es político, que no es un estratega, que no es un hombre de Estado, es un actor de comedia, un año después de que aparezca y esté en el gobierno, el que lleva 22 años siendo mandatario de 40 Españas, del país más grande del planeta, el que lleva 22 años siendo mandatario del país más grande del planeta, de la potencia con más cabezas nucleares del planeta, del ejército, aquí ya se puede discutir si es el más poderoso del planeta o no, no voy a entrar en eso, de un ejército con una logística infernal y realmente poderoso, ese hombre que en esos 22 años no ha supuesto ninguna amenaza más allá de los pajaritos que ve los Estados Unidos y de la sed de sangre y poder que Estados Unidos tiene, de la fijación y la obsesión que tiene Estados Unidos con Rusia, porque quiere expandir su capitalismo salvaje hacia ese territorio que tiene muchas almas que pueden comprar sus cositas. Cuando ese hombre lleva 22 años al frente del país más grande del planeta y el cómico lleva uno, se inicia la guerra de Ucrania, la operación militar especial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ucrania es dos cosas. Uno de esos estados tapón que Rusia necesita precisamente para prevenir, para anticiparse a cualquier ataque de un enemigo. Enemigo no suyo, sino que él ha sido elegido por otro como enemigo. Y como Ucrania es un estado tapón y es un cortafuegos entre Europa / OTAN / Estados Unidos y su territorio, el territorio ruso, no puede permitir de ninguna manera que Ucrania entre en la OTAN. Es una cuestión existencial, porque si permite que Ucrania entre en la OTAN, pierde ese colchón occidental, pierde ese amortiguador, y eso sería muchísimo peor si después quisiera intervenir, puesto que ya no intervendría contra Ucrania, intervendría contra todos los países, los 30 países que conforman la OTAN, porque a través del artículo 5 hay un compromiso de ayuda mutua en caso de ser atacados cualquiera de los miembros, que eso ya luego en la práctica habría que verlo, pero bueno, en principio está sobre el papel. Por eso, una potencia, un imperio, no puede permitirse no anticiparse, y por eso no podía permitir de ninguna manera que Ucrania solicitase el ingreso en una organización que se constituyó en el año 45 solo para contener un comunismo que hace 30 años que no existe, desde que se disolvió la URSS en 1991, pero que sin embargo, por inercias institucionales, porque eso es lo que pasa muchas veces, las instituciones cuando nacen es muy difícil que se disuelvan, porque se empiezan a crear empleos, cargos, se busca cualquier excusa para decir que aquello que la motivó no ha dejado de existir, y aunque ya sea pues un mero
en fin, instancia burocrática, florero, o no tenga mayor función porque el objetivo por el que se fundó ha desaparecido, las inercias institucionales hacen que ese tipo de organizaciones pues no desaparezcan. Y eso es lo que pasó con la OTAN. A pesar de no haber ya una amenaza comunista como ellos pensaban que había cuando se fundaron, a pesar de ello, a pesar de estar, digamos, carente de objetivo, no se disolvió. Y entonces este cómico, este actor de comedia, Zelensky, cuando solo lleva un año en el poder, no tiene otra ocurrencia que decirle a la OTAN que quiere ser miembro de ella. Putin no se lo pensó, como probablemente yo tampoco me lo hubiera pensado. La mentalidad que existe en otras partes del mundo, sobre todo en la zona asiática, no tiene nada que ver con la mentalidad occidental. Occidente, los países europeos, y mirad que yo no digo palabrotas, salvo cuando son palabras que tienen que ver con lo que uno está explicando, los países occidentales, los líderes europeos y los medios de comunicación oficiales de Occidente son las putitas de Estados Unidos. Y lo llevan siendo desde siempre, desde su constitución, desde el Plan Marshall. Por diferentes razones que podemos abordar en otro vídeo, si queréis. Por comodidad, también por inercia, por falta de imaginación, por falta de planificación, porque es más cómodo ser un burócrata chupatintas que solo sabe sonreír y apretar manos y decir que sí, buena, que tener un proyecto propio, porque la vida es fácil sonriendo y estrechándole la mano al jefe, aunque sea el mandatario de otro país que no es el tuyo o de un continente que no es el tuyo. Es mucho más fácil pues poner la mano a fin de mes y bueno, mirar la cuenta a ver cuánto te han ingresado, por no decir otras cosas. Básicamente esa inercia, la facilidad, la comodidad europea de obedecer al Satanás del otro lado del charco, pues ha hecho que estemos en una situación en la que cuando ahora nos vemos amenazados por ese socio maléfico que no ha hecho otra cosa que expandir la sangre y el dolor por todas las partes del globo desde su constitución en 1776, nosotros, que nos hemos equivocado de amigo, un amigo que no solo nos ha dicho qué otros amigos podemos tener o cuáles no, sino que nos ha dicho quiénes son también nuestros enemigos, que son los suyos, y nos ha dicho qué podemos comprar, cuándo, cómo, dónde, a qué precio, cómo tenemos que pensar, y ha sido una penetración cultural, económica, política realmente obscena, que todos los líderes europeos han permitido a lo largo de todas estas décadas, porque mandar está muy bien, sentarse en una silla está muy bien, y cobrar un dinero que no mereces está muy bien cuando eres una élite alejada del pueblo que solo tiene que utilizar esas putitas de comunicación, esos medios de información que son la capacidad megafónica, el altavoz que utilizan para introducir, inocular esa narrativa perversa occidental, mientras su amigo del alma va matando gente a diestro y siniestro, incluso con ayuda nuestra, con recursos nuestros, pues es lo que pasa. Al final todo tiene un precio. Cuando tú claudicas tanto, o mejor dicho, te entregas tanto hacia un amigo tan tirano y ese amigo te traiciona, pues no tienes plan B. Y eso es exactamente el punto en el que estamos ahora. Un socio de una OTAN que podría irse, o quizá mejor podríamos echarlo nosotros. Quien dice, bueno, pues que la OTAN sin él no sería nada. No, la OTAN sin él sería menos, no nada. Menos, más pequeña. No nada. Y segundo, podrías dejarla, si lo que te preocupa es la posibilidad de quedar vulnerables ante una Rusia que nos amenazara, no os preocupéis, que Rusia no tiene el menor interés en nada que tenga Europa. Primero, porque o ya lo tiene, o lo puede comprar si no lo tiene. Y segundo, porque a Rusia no le despertamos interés, le despertamos lástima. A Putin le damos lástima.
No está esperando a que nos debilitemos militarmente para invadirnos. Eso pasa, pensar eso es porque lo que estamos haciendo es una proyección mental de cómo pensamos en Occidente y creer que así es como piensan en Oriente, así es como piensa Rusia o como piensa China. Ellos tienen otra manera de pensar. Ellos no son ese coyote que tenemos como amigo, porque nunca han venido para acá. Por eso os he contado todo lo que os he contado antes. Ellos han sido atacados en infinidad de ocasiones, pero nunca han venido para acá. Y si han venido para acá, ha sido para intervenir, como en aquel régimen que hubo, en la Segunda Guerra Mundial, de A.H., para liberar Berlín y para que, digamos, Europa por lo menos se soltara de ese yugo. Esa ha sido la expansión que ha hecho en Europa. Expansión, quiero decir, ni siquiera se puede considerar expansión, una intervención para liberar a los europeos de ese yugo. A costa de 27 millones de sus almas. Que se dice pronto, ¿eh? Podrías dejar la puerta abierta. No va a venir a robarte nada. El amigo que hemos elegido es el amigo equivocado. Es hacia el otro lado hacia el que tenemos que mirar. Ahora hacia los BRICS. Y si nos dejan entrar, que tendrían razones sobradas para no hacerlo. Porque nuestras élites, no nosotros, no tú ni yo, nuestras élites son lo peor que puede tener Europa. Son burócratas desconectados de la realidad, sibuanistas profesionales, vividores del cuento y personas que han demostrado una y otra vez su ineficacia en la gestión de lo poco que hacen por su cuenta. No hacen más que ejecutar órdenes que vienen del otro lado del charco. Podemos prescindir de ellos. Esta situación actual necesita personas que tengan otro grosor de piel, otro perfil mental y también intelectual. Otra empatía, otra sensibilidad. No necesitamos más coyotes, ni más personas que obedezcan a los coyotes. Ese es el tema. Quería explicaros un poco porque de dónde viene todo esto. Y quería deciros también otra cosa, que es un poco como he empezado el vídeo. Si Estados Unidos, que está cometiendo errores, bueno, Trump, no Estados Unidos, Trump está cometiendo errores pues prácticamente a diario, si comete el error garrafal de asfixiar tanto a sus rivales que lo dejen sin capacidad de maniobra, no es descartable que los rivales enseñen los dientes y acaben reaccionando. Y te digo ya una cosa, este paleto que está en la Casa Blanca es un showman. Este juega a medir líneas rojas. Este juega a mover el piececito a ver si va tocando la línea roja, a ver hasta dónde puede llegar, a ver hasta dónde hay cortocircuito, ¿no? Va tanteando, a ver hasta dónde le dejan. El problema es que él no sabe que en la mentalidad asiática, la mentalidad de Oriente Medio, del Lejano Oriente, de China, de Rusia, no es como la europea, o no es como la suya, vamos a decir así. Porque si pisas una línea roja, van a ir con todo. No te van a avisar poco a poco, van a ir con todo. No van a entregarte la enciclopedia por fascículos. Te van a entregar el tomo entero. Ese es el problema. Está leyendo miedos, que era exactamente lo que hacía el del bigote. Leía miedos. Por eso, cuando en 1938 se firma el Pacto de Múnich, en el que Chamberlain, por el Reino Unido, y Edouard Daladier, por Francia, junto con Mussolini, se reúnen con el del bigote en Múnich, y tanto Francia como Reino Unido le entregan los Sudetes, que era una región de Checoslovaquia, al del bigote. Chamberlain, el primer ministro británico, volvió a Londres diciendo que había conseguido una paz para todos. Y el del bigote volvió a Alemania diciendo: no me va a parar nadie, porque me han dado un territorio de otro país al que ni siquiera estuvo invitado el propio país, ni siquiera se sentó Checoslovaquia a la mesa. Le dieron un territorio de un país al que ni siquiera invitaron. Y en ese momento
el del bigote, supo leer los miedos y dijo: si me han dado un territorio ajeno, sin invitar ni al Estado soberano al que pertenece, sin disparar ni un solo tiro, y sin que yo haya necesitado nada más que firmar un papel, voy para adelante, hasta donde llegue. Un mes después, o unos meses después, invadió Checoslovaquia entera. Claro, ¿por qué? Porque precisamente los Sudetes era la región más fortificada de todo el país. Tenía armamento pesado, tenía defensas fortificadas, tenía, bueno, era un punto estratégico clave desde el punto de vista del control territorial. Y claro, al dejar indefensa la zona más protegida, pues el resto del país cayó pues como un castillo de naipes. Esa fue una de las virtudes, ya entendéis lo que quiero decir, una de las capacidades que tenía, el leer el miedo ajeno. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Trump, leer los miedos ajenos. Cuando él secuestra a Maduro hace unos días, lanza amenazas para intentar pues inocular el miedo en los líderes, no solamente en Delcy Rodríguez, sino en la actual presidenta de Venezuela, sino en todos los líderes de la zona, de lo que él llama su patio trasero. Eso es lo que busca, amedrentar. Pero cuando ve que ayer mismo Delcy Rodríguez dice que ese es un gobierno soberano y que en todo caso negociará, si es necesario, la venta de petróleo, pero no la entrega, esa cuerda que Trump pretendía tener ya atada y muy atada, se le está soltando. ¿Por qué? Porque, por lo que os he dicho antes, porque el que mucho abarca poco aprieta. Está al mismo tiempo en Irán, está al mismo tiempo amenazando a Groenlandia, está amenazando a Canadá, está amenazando a Colombia, está amenazando a todo el mundo. Y al mismo tiempo ejerciendo pues una labor de asfixia en las aguas territoriales, en las aguas internacionales, para tener controlado el comercio de petróleo, de recursos energéticos, de tierras raras, de oro, de plata, etcétera, para que sus rivales, las otras potencias, Rusia, China fundamentalmente, pero también Irán, pues, o India, también no encuentren alternativas a ese petróleo o a esos recursos que necesitan para seguir desarrollándose. Entonces, es demasiado ambicioso. Y eso es lo que os decía en la primera frase de este vídeo, que uno de los mayores asesinos de la historia, desde el punto de vista político, es el error de cálculo. Y eso lo está cometiendo Trump en estos momentos. ¿Qué puede pasar? Pues veréis, si decide intervenir en Irán, Irán no se lo va a pensar. Irán va a atacar con todo, o con casi todo lo que tiene. Le va a hacer pagar un precio muy alto, porque esta revolución de colores que le han montado los servicios de inteligencia, porque evidentemente esto está orquestado. Cuando vosotros veis en los medios de información tradicionales pena, penita, pena, de los fallecidos, de la represión, del régimen, del ayatolá, a ver... Esto está orquestado perfectamente, ya se ha hecho antes y es lo que hacen los Estados Unidos cuando quieren deponer a un gobierno. Ya se ha hecho antes, se ha hecho en Nicaragua, se ha hecho docenas de veces. Las revoluciones de colores, ahora os voy a poner una imagen, ahora la busco después y os pongo las revoluciones de colores que ha habido a lo largo de los últimos 20 años en un montón de países. Así pusieron a Yanukovych, en fin, de hecho en Irán ya lo han intentado en otra ocasión y no tuvieron éxito, con Mahmoud Ahmadinejad. Es decir, lo han intentado en muchas ocasiones en diferentes países, en el Líbano, en muchos sitios. A veces han tenido éxito, a veces han fracasado. Pero a lo que voy, las agencias de inteligencia, la CIA, el Mossad, el MI6, muchas veces también está ahí metiendo el pie, lo que hacen es lo siguiente: cuando quieren deponer un gobierno que no les conviene o porque ese país tiene algo que les interesa, lo que te hacen es muy fácil. Contactan con la oposición de ese país para que sus líderes, los líderes de la oposición, contacten con sus bases, agiten las calles y en ese combo, en esa mezcla, en esa trifulca, en ese movimiento, en esa agitación que empiezan a hacer, introducen elementos más agresivos que un simple simpatizante político, que un simple activista. ¿Cuáles?
pues delincuentes comunes y los propios miembros de las agencias de inteligencia. Es decir, así es como esa es la receta de una revolución de color que busca deponer un régimen. Y eso lo pueden hacer en cualquier país donde ellos pretendan desestabilizar el gobierno o la sociedad entera. La fórmula es la misma. Si tú eres... me veis que no hablo ni de izquierdas ni de derechas. Me parecen la mayor estupidez del planeta. Pero ahora voy a decirlo, o sea, porque viene a cuento de lo que estoy contando. Si a ti te cae súper mal el presidente español actual, porque tú eres justo de los otros, y a ti te parece bien que lo quiten como sea, pues sería tan sencillo como contactar con tu partido, con el partido al que tú votas, que ese partido movilice a todas sus bases y simpatizantes, que esos simpatizantes y esas bases salgan a la calle a liarla, y que entre esas personas estén también elementos de los servicios de inteligencia y delincuentes comunes, que son los que llevan a cabo las acciones más violentas. Eso se pasa directamente a las putitas informativas. Perdonad que use esa palabra, pero es que creo que no tienen una calificación mejor. Creo que es la que más se corresponde con la realidad. Esos hechos, esas imágenes perfectamente filtradas, manipuladas por la lluvia fina, ¿no? Por ese framing informativo, que es la técnica que utilizan los medios de comunicación oficiales para enmarcar una noticia con el enfoque, con el sesgo que ellos quieren darle. Toman las imágenes del desconcierto, del caos, del fuego, de la violencia en las calles, perfectamente, pues ya digo, filtrado para que tú a esas imágenes, acompañadas de una narrativa medida con escuadra y cartabón, con cada adjetivo puesto en su lugar, con cada sustantivo, con cada verbo, con todo perfectamente estudiado para que la imagen acompañe una narrativa de estado represor, de lo mal que está todo y de la necesidad de que se deponga ese estado porque es lo peor de lo peor, pues ya tienes tú lo que tú crees que es tu opinión, que perfectamente te la han cocinado, te la has comido y has rebañado el plato. Y así vas tú por la vida creyendo que piensas eso. Eres un pajarillo. Eres un pajarillo. Cuando ese Irán mata, creo que iba, no sé ahora, pero hace unas horas iba por 600, casi 640 y tantos, 650 aproximadamente, personas fallecidas, asesinadas por el régimen, que son más de 10 veces más que cuando le montaron la otra revolución de colores hace unos años. O sea, en la que murieron unas 50 y tantas personas. Ahora van por más de 10 veces eso. 12 veces eso, o 13, o 14, porque no sé ahora cómo irá. Eso, vosotros lo veis como una noticia cerradita, empaquetadita. ¡Ay, madre mía, la que están liando! No. Eso es un mensaje entre presidentes, entre mandatarios. Es un mensaje. Lo que el ayatolá Jamenei le está diciendo a Trump es: 1. Como entres aquí, te destruyo a tu Benjamín aquí en la zona. Hago a Israel añicos. Y 2. Lo que le está diciendo al asesinar a esos manifestantes es: estos muertos son tuyos. Estas personas podrían estar vivas, pero tú me has liado esto. Quiero que sepas que has jugado con escudos humanos. Y sé que estabas midiendo mi capacidad de reacción. Si yo iba a ser capaz de frenar estas protestas, esta violencia en las calles, porque eres un lector de miedos, yo lo sé, que eres un lector de miedos, y estabas tanteando el mío. El problema es que estos muertos son tuyos. Y esto es un mensaje para que sepas que efectivamente no me tiembla el pulso, aunque no me alegre, pero no me tiembla el pulso para mandarte el mensaje de que si vas a utilizar escudos humanos contra mi régimen, contra mí, para deponerme, así no te va a salir. Y que sepas que soy capaz de responderte. Es un mensaje entre mandatarios, un mensaje de fuerza.
Y de ahí la importancia de entender lo que está entre bambalinas. No, las cosas no son tan planas como a lo mejor las veis muchas veces vosotros. Hay mucha arista detrás, mucho matiz, mucha variedad de colores, muchos detalles que hay que explicar. En fin, no sé si, bueno, iba a decir no sé si me dejo algo en el tintero. Eso es inevitable porque no paran de ocurrir cosas en todas partes y cada vez más candentes. Pero bueno, he tocado algunos de los puntos que hace tiempo que me interesaba que supierais. Una perspectiva que no sé si compartiréis o no, pero quiero que sepáis que más que una opinión es más o menos una realidad que os traigo cocinada para explicaros algo que seguramente pues es una perspectiva que ni habéis oído antes ni os la iban a contar en ninguna parte. Primero porque hay que saberla y segundo porque hay que querer contarla. Lo dejo a vuestro criterio. Vosotros sois ya mayorcitos para sacar vuestras conclusiones, pero creo que todo lo que sea enriquecer la visión de este mundo cada vez más complejo y más peligroso, pues ayuda a, no sé si a solucionar las cosas, pero por lo menos a entender dónde estamos y por qué. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Suscribíos si os gusta el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.